La Segunda Guerra Mundial fue hogar de innumerables batallas por control o defensa de territorio, algunas más encarnizadas que otras. En ella varió la cantidad de tropas desplegadas, el clima, la tenacidad, unas más cruentas, otras mucho más cautas y tácticas. Varias de ellas están rodeadas de un halo de peculiaridad, ya que lejos de presentarnos escenarios típicos del conflicto, nos demuestra que en la guerra todo es posible. Este video habla de una de las más extrañas que abarcan los 6 años de contienda. Querida audiencia, con ustedes, la batalla por el castillo Iter. Ya era 1945 y el cese de las hostilidades estaba muy cerca. El 13 de abril de ese mismo año, las tropas soviéticas ocupaban Viena, proclamando la independencia del país. Pese a aquello, los soldados alemanes seguían resistiendo y daban pelea a los aliados occidentales, aun cuando sabían que su líder Adolf Hitler había fallecido en Berlín. Ya en mayo, las fuerzas estadounidenses arribaban a la localidad austríaca de Iter, en el norte del Tirol. Allí se ubicaba un castillo medieval que, luego del Anschluss en 1938, fue expropiada por el SS-Gruppenführer Oswald Pohl y convertida en una prisión para gente de la élite en 1943. Ahora, esas instalaciones dependerían exclusivamente del campo de concentración de Dachau. Importantes figuras de la época fueron prisioneros allí, como el ex comandante en jefe francés Maurice Gamelin, antiguo primer ministro como Edouard Daladier y Paul Renault, o el socialista Léon Roux. Tras los suicidios de Adolf Hitler el 30 de abril y del jefe de Dachau, Edward Weitz, el 2 de mayo, el caos y la incertidumbre llegaron a su punto clímax. Los presos no dudaron ni tardaron en levantarse en armas, siendo liderados por Zvonimir Kukovic, un comunista yugoslavo retenido por sus actividades de resistencia y guerrilla. Él mismo se ofreció a llevar un mensaje a las fuerzas aliadas, partiendo un 3 de mayo en busca de su objetivo. Un día después, Sebastian Wimmer, el jefe de la prisión, huyó junto con varios Waffen-SS, dejando así que los resistentes tomaran control definitivo del castillo. Hasta aquí, parecería que es la típica historia del motín de prisioneros de guerra aprovechando el caos de sus enemigos, pero acá es cuando la situación da un giro brusco. En su desesperada búsqueda por tropas aliadas, Kukovic, a 8 kilómetros de distancia en el pueblo de Vergl, se encontró con tropas alemanas. Pensando que este sería el fin de su operación, el yugoslavo no contó con un peculiar detalle. No eran Waffen-SS, sino soldados del ejército regular, o Heer, al mando del mayor Joseph Sieg-Gangl. Desesperados y ansiosos de terminar la guerra definitivamente, el mayor no solamente declinó la orden de replegarse y seguir combatiendo, sino que se entregó junto con sus tropas y ofreció ayuda a Kukovic. El deseo de terminar con las hostilidades y el resentimiento que tenían muchos oficiales del Heer hacia las Waffen-SS lograron que Gangl llevara a Kukovic a Innsbruck, donde él creía que podrían haber tropas norteamericanas. El yugoslavo logró toparse con la 63ª División de Infantería de los Estados Unidos, la cual aceptó enviar un pequeño grupo de tropas y vehículos para liberar la zona. Mientras tanto, el mayor Gangl contactó con la avanzadilla norteamericana del 23º Batallón Acorazado. Poniendo al tanto de la situación del castillo a los aliados, se ofreció junto con la decena de soldados a sus órdenes a colaborar con el asalto y la defensa del recinto para que también sus tropas en condición de prisioneros de guerra recibieran un buen trato luego de su gesto. Y así fue, como al mando del teniente primero John Jacques Lee, 2 tanques Shermans, más 5 que luego utilizaría para salvaguardar la carretera principal en caso de contraataques, 14 soldados estadounidenses, 10 alemanes, un camión de transporte de infantería y el Kübelwagen de Gangl avanzaron camino a Iter. Antes de entrar en combate, varias tropas, incluido uno de los Shermans, fueron dejados atrás para proteger un puente a punto de ser demolido. El intercambio de disparos no tardó en llegar, trasladando el combate hacia los bosques durante horas. Casi al anochecer, los prisioneros del castillo quedaron anonadados al ver a sus fuerzas salvadoras: un tanque, 7 estadounidenses y 10 soldados alemanes. Durante la madrugada del 5 de mayo, soldados de las Waffen-SS comenzaron a atacar el castillo, que ahora era defendido por los prisioneros, el pequeño grupo dirigido por Lee y pocos refuerzos que pudo reclutar Gangl, telefoneando la resistencia austríaca en Berlín. Inesperadamente, un 88 mm dejó completamente inservible al Sherman de Lee, complicando la situación de los defensores. Desde 2 flancos,
unas 150 tropas SS dirigieron un asalto final al castillo, siendo Gangle alcanzado por un disparo de francotirador. Cuando la defensa parecía desvanecerse, el grueso de la 63ª División del mayor Kramer se topó con las fuerzas que Lee había dejado atrás en los puentes. Uniendo fuerzas, avanzaron telefoneando de que la ayuda estaba en camino. Aún así, la situación en el castillo era más que delicada, ya que la munición empezaba a escasear. Más de una vez, Lee se planteó combatir a la antigua si se agotaba la misma. Cuando a las 4 de la tarde prácticamente la SS había tomado control de la entrada del castillo, el mayor Craven arribó con el grueso de las fuerzas norteamericanas, uniéndose al conflicto. Muchos siendo abatidos y otros huyendo a los bosques, finalmente la batalla cesó. Los prisioneros pudieron ser evacuados, los soldados de Lee pudieron descansar y las tropas de Gangle enviadas a un campo de prisioneros. Condecorado con la Medalla de Servicios Distinguidos y la Estrella de Plata, Lee fue ascendido. Por otra parte, Gangle se convirtió en un héroe para el pueblo austríaco, siendo nombrado poco después héroe nacional. Así es, por más que parezca surrealista, norteamericanos y alemanes lucharon juntos codo a codo en la Segunda Guerra Mundial contra las Waffen-SS. Sin dudas, este conflicto que finalizó hace ya más de 70 años aún tiene muchísimas cosas por contarnos. Es nuestra labor seguir investigando y no dejar que los libros la sellen para siempre. ¿Conoces algún caso particular a este? ¿Sabías que, por ejemplo, soldados de la Wehrmacht y del Ejército Rojo desfilaron juntos en Brest-Litovsk durante 1939? Hay muchísimas más curiosidades que merecen ser contadas. Déjame tus respuestas en los comentarios y tu like si te gustó.